Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otra de nuestras conferencias, la Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. De nuevo tenemos aquí a Santiago, nuestro colaborador, conferenciante y especialista de la cocina en la literatura. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos. Esta tarde Santiago ya profundiza en temas, o va a tocar temas más concretos, específicos. La conferencia de hoy la hemos titulado Historia de la cocina española del Imperio, y en ella va a hablarnos de temas como, por ejemplo, recetas de siglos pasados, su realidad y ficción, el término olla podrida, que por lo menos a mí me despierta interés. Espero que nos cuentes un poco de qué va. Espero que os aclare lo que es la olla podrida. Y otras cosas como, por ejemplo, vamos descubriéndolas. También, al mismo tiempo, como en la anterior ocasión, podréis escribir vuestros comentarios y preguntas a través de nuestros canales de las redes sociales, el canal de YouTube, y también en el hashtag de Twitter Gastrohistoria. También podréis verlo en pantalla. Por supuesto, al final de la conferencia dedicaremos unos minutos para que Santiago nos pueda contestar a las preguntas que planteéis. Yo, por supuesto, os animo a que lo hagáis, a que lancéis vuestras preguntas con la conferencia. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me vais a permitir ser un poco pedante, pero tengo que serlo, porque hay que hablar un poco de la historia de la cocina española del Imperio. A ver, lo que pretendo con esta charla es, para aquellos que a lo mejor les puede interesar este mundo o este submundo, este subgrupo de lo que es la cocina, que tengan unos rudimentos para los que puedan ir acudiendo como interés histórico, como interés profesional o como cualquier otro aspecto. Bueno, vamos a empezar con la cocina del Imperio. Y voy a empezar con un verso de Baltasar de Benalcázar, que dice así, dice: «Tres cosas me tienen preso de amores el corazón: la bella Inés, el jamón y las berenjenas con queso». Bueno, dicho esto, que merecería la pena ya también un poquitín explicarlo, porque ya es una declaración de principios. Cuando alguien te dice que me vuelve loco el jamón, ya está diciendo que es cristiano viejo, pero eso ya lo veremos para más adelante. Bueno, vamos a hablar un poquitín, vamos a empezar. Os voy a hablar de los autores españoles en la época del Imperio, es decir, siglo XVI y XVII. A ver, aunque algunos autores dicen que hay muchos más libros de los que yo voy a comentar, en realidad, en rigor, libros de cocina solo se escriben 4. 4 libros entre el siglo XVI y XVII, lo que son libros de cocina. Esto lo explicaré más adelante, porque luego veréis que hay a veces que no son recetarios, son regimientos de sanidad que hablan de recetas. Pero vamos a ver, mira, el primer libro de cocina que se publica en España es una obra que se llama Arte del Coch o Arte de Cocina. Se dice Arte del Coch por una razón muy sencilla. El primer libro que se publica en España no se publica en español, se publica en catalán, y se publica en 1520. Eso hay que tenerlo muy claro, hay que dejarse los nacionalismos a un lado. El primer libro de cocina que se publica en España es el libro del cocinero, el libro del Coch, Ruperto de Nola, Barcelona, 1520. Solo 5 años más tarde aparecerá, no sé si recogeréis aquí, aparece, esta es la portada de lo que es el primer libro de cocina que se publica en España, y en este caso en español, y ya se publica en Toledo en 1525, y es una reimpresión de la edición de Barcelona de 1520. Vamos a ver. Estamos con el primer libro que se publica en España, no ha habido otro. Hay recetarios manuscritos que se quedan, como el libro de Saint-Sauvy, que es un recetario catalán también. Hay otro recetario de los monjes de Alcántara, en fin, pero bueno, como libro publicado, impreso, es este. A ver, Ruperto de Nola, 1520. Vamos a trabajar con la edición de 1525 porque es en castellano. En primer lugar, ¿qué sabemos de este autor? Pues solamente sabemos lo que él mismo nos dice,
Y lo que él mismo nos dice es que sirviendo en Nápoles, en las cocinas de Ferrante de Nápoles. A ver, Nápoles pertenece a la Corona de Aragón. Entonces, el libro, en aquellos momentos, se publica en Barcelona, dentro de lo que es un territorio, Nápoles, que pertenece a lo que es la Corona de Aragón. Nos cabe una duda, porque había dos Ferrantes en la historia, padre e hijo. No sabemos exactamente si se escribió unos años antes, hacia 1480 o un poquitín más tarde. No, eso no se sabe. Lo único que sabemos es que aparece en Barcelona en 1520 y aparece en catalán. Y luego, pues, 5 años después, aparece en Toledo en 1525. Ruperto de Nola, ¿de dónde es? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Pues por varias razones, porque hay un Nola que hay en Italia, pero también tenemos un Nola que existe, Noia, la comarca de Noia, en Cataluña. Entonces, no sabemos exactamente de dónde era este autor. Nos imaginamos que probablemente sería de la zona de Nola en Italia, pero el libro, como digo, está escrito en catalán y ya posteriormente en castellano. En castellano se hacen luego, creo que están registradas entre el siglo XVI unas 15 ediciones posteriormente. Repito, este es el primer libro. El segundo libro que aparece en España es un libro que se publica en 1599 y es de Diego Granado, y se titula Arte de cocina, de Diego Granado. Todos estos libros son, desde luego, dificilísimos de encontrar. De la edición de 1599, prácticamente inencontrable, se hizo en 1970, la Sociedad de Bibliófilos Españoles hizo una edición a cargo de Manuel del Val, y ahí es una reedición, digamos, un poco más asequible. ¿Quién es Diego Granado? Tampoco sabemos nada. De Diego Granado no se sabe absolutamente nada. Es más, Manuel del Val, en la introducción, dice: hombre, hay un Diego Granado, pero era un profesor canonista en Sevilla y no creemos que fuese la misma persona. Pues yo sí que creo que es la misma persona. Creo que es la misma persona por una razón muy sencilla. El libro de Diego Granado, El arte de cocina de Diego Granado, es un plagio, una copia fundamentalmente de un libro que se publica en 1570 en Roma, que lo publica Bartolomeo Scapi, que es cocinero secreto del Papa, y está fundamentalmente, es una copia de Bartolomeo Scapi y también de Diego Granado, con lo cual es un libro un poquitín hecho, bueno, pues no había nada en el mercado y se hizo. Y el que fuese un hombre de iglesia no nos tiene que sorprender absolutamente nada, dado que Bartolomeo Sacchi, un humanista exquisito y excelente, lo que hace es sacar un libro también en Italia, copiando a Martino da Como, que era un cocinero del patriarca de Aquilea. Pero como esto forma parte de Italia, ahora nos vamos a centrar un poco en España. Entonces, repito, de momento, hasta 1599 llevamos dos libros, que es Ruperto de Nola y El arte de cocina de Diego Granado. El tercer libro que aparece es en 1611 y es Francisco Martínez Motiño. De este ya tenemos alguna noticia. Ya fue cocinero de Felipe IV, ya es un hombre que ya cuando habla de lo que él va a decir, ya critica fundamentalmente a Diego Granado, porque dice, este libro, quien utilice este libro perderá todas las recetas, es un libro que es un desastre. Evidentemente llevaba un poco de razón, porque sabía que era una exageración todo lo que estaba diciendo Diego Granado, porque Diego Granado había copiado a Bartolomeo Scapi, y Bartolomeo Scapi era una cocina, digamos, del Vaticano, donde ahí todas las especias, todo se podía meter. Y claro, este hombre dice, bueno, el que coja este libro lleva a la ruina a su señor. Ese libro es el libro más interesante de todo lo que hay, se publica en España, Francisco Martínez Motiño. Hay que hacer una salvedad, es un cocinero del rey, por lo tanto no estamos hablando de cocina privada, sino de una cocina palaciega.
se notará en las recetas, se notará en la abundancia y tal. De todo el libro hay un prólogo que es maravilloso, que si alguien tiene oportunidad de leerlo, se lo pasará, es divertidísimo y francamente ahí tienes todo el espíritu del Imperio Español. ¿Por qué? Pues porque ahí, por ejemplo, aparece la primera palabra, que aparece los pícaros, que luego van a dar tanto juego en la literatura picaresca. Ya aparecen como pícaros de cocina, ya aparecen ahí como muy claramente marcados, pero aparecen las formas de trabajar, aparece cuando dice hay que pedir al Señor que les dé alguna camisa porque son unos zarrapastrosos, y está hablando de lo que luego serán los pícaros en un género literario, pero hablan también de los oficiales, cuando dice, cuando está diciendo cómo hay que tratar o cómo tienen que entrar en cocina, cuando le dice, tienen que dejar, hay que obligarles a que dejen las capas y las espadas a la entrada, y que no se tiren chicharrones, ni que se tiren inmundicias, porque llenan todas las paredes. Está diciendo, es de una riqueza, exquisita, para ver de una manera tangencial lo que es la vida popular, la vida, pues la vida cotidiana en una cocina española. A ver, estamos en el tercer libro, hemos dicho Ruperto de Nola, Diego Granado y Francisco Martínez Motiño. El primero es una cocina cortesana, el segundo es una cocina plagiada, pero también cortesana del Vaticano, el tercero es un cocinero del rey, de las cocinas de Felipe IV, y se había criado en la cocina, él dice que de crío se había criado en las cocinas de Isabel de Doña Juana, es decir, la Casa Real española y portuguesa. En fin, es una cocina que hay que tener siempre presente, alta, digamos, de lo que sería hoy de alto standing. Y el cuarto libro que se publica en España, estamos hablando de un libro, un cocinero que es del Colegio Mayor de Oviedo, de la ciudad de Salamanca. Este es el libro más sencillo, más popular de todos los que existen. Imaginaros lo que es un cocinero en el Colegio Mayor, de Oviedo de Salamanca. En aquel momento había cuatro colegios mayores, uno de ellos era el de Oviedo. Este cocinero está trabajando, está en las cocinas durante 30 años, haciendo una cocina para los estudiantes que luego normalmente van a ser hombres de iglesia, pero bueno, pues luego llevarán ya, pues unos estarán en el Consejo del Rey, otros pasarán a India, pero son estudiantes, y durante 30 años. Este tipo de cocina es el que más se asemeja, es el que más de verdad está hablando. Es un libro tosco de leer, pero yo también pienso que realmente es el más verdadero de todos. Nos habla ahí de lo que es una cocina de Cuaresma, nos habla de lo que es una cocina de costo censado, de cómo se daban de comer a unos estudiantes donde ya no está el lujo, donde es lo popular, y en fin, es quizás el mejor texto para saber cómo se comía en España en aquella época. Bien, es cierto que hay que pensar que muchas veces la cocina, en este caso, por ejemplo, Salamanca, normalmente son los productos que están muy alrededor, pero estamos hablando de una cocina castellana, una cocina popular, una cocina tasada y una cocina que ahí no hay espacio para el copiar, el imaginarse, el plagiar a otros, una cocina para... No, es una cocina totalmente normal. Bien, aunque algunas veces oigáis que hay más recetarios porque hay un recetario de Yelgo del Vázquez, no, eso hay cosas, libros que, por ejemplo, Estilo de servir a príncipes, de Yelgo del Vázquez, por ejemplo, pues bien, es un libro donde aparecen algunas recetas, pero sobre todo lo que ahí se está diciendo es cómo se sirve a la realeza, con noticias curiosas, como por ejemplo, cómo se servían a los reyes portugueses de rodillas. Es decir, cosas que hoy nos parecen extrañas, pero bueno, no es un libro de cocina. Tampoco son los libros de cocina a veces los regimientos de sanidad, que había varios ya publicados. Se habían publicado
la escuela salerteniana, sobre todo, había publicado en 2 o 3 textos muy conocidos. ¿Qué son los regimientos de sanidad? Pues son textos médicos o paramédicos donde se dice que para pues curar unas determinadas enfermedades hay que comer esto, esto y esto, cuando se tienen ciertas enfermedades hay que llevar un tipo de régimen, en fin, toda esta serie de cosas. Pero repito, como libros de cocina, en la época del imperio que estamos estudiando, ciñéndonos a lo que es el libro, son estos 4. Repito, hay muchos más, pero están al margen, tocan otros temas, tocan otros temas. A ver, quería comentaros también un poco lo que pongo cuando señalo realidad y ficción en las recetas de los siglos XV al XVII. A ver, ¿qué entiendo yo por realidad y ficción? A ver, si por ejemplo cogéis una de las recetas de Ruperto de Nola, hay una receta que se llama caldo para enfermos y convalecientes. Y entonces, ¿cómo se hace un caldo consumido para gente débil y que está convaleciendo? Entonces, en esta receta, pues va diciendo lo que se va metiendo, que es todo un fondo, pues ya os podéis imaginar, pues de carnes, verduras, y que, sobre todo, hacerlo lo que se llama el consomé o consumido, es decir, cogerle la quinta esencia, y porque eso luego ya no se mastica, simplemente se puede sorber, como una sopa, se hacía un caldo. Bien, en este caldo, por ejemplo, en una de las recetas que da, en la receta que da esta para enfermos y convalecientes, Ruperto de Nola, dice en un momento dado, y habéis de coger 50 monedas muy limpias de oro y las echaréis en la olla. Bueno, nosotros, como tíos felices que estamos ahora en el siglo XXI y que todas estas cosas no nos las creemos, pues decimos, ¿y esto qué dirá? ¿Qué esto será? Yo creo que se lo creían. Yo creo que esas recetas se las creían. Evidentemente ese oro que entraba ahí en la olla luego se recuperaba y se guardaba, no es que se fundiera, pero que se hiciese, yo estoy convencido de que esto se hacía. Estas recetas, que a veces no suele haber una fantasía extraordinaria, pero bueno, pero a veces las encontramos. En el mismo Ruperto de Nola, en este que os digo, en este primero, pues por ejemplo aparece una receta para cómo se hace un gato. Bueno, pues ¿cómo se hace un gato? Pues hace una receta tranquilamente como si fuese una liebre y está hablando de un gato, simplemente. ¿Qué tienen de fantasía? Absolutamente nada. En algunos casos, bueno, pues se guisaría un gato exactamente igual que se podía guisar un conejo. No sé el momento exacto donde hay algunos animales que dejan de aparecer en las recetas y otros se mantienen, pero bueno, aquí en Ruperto de Nola encontraréis este tipo de recetas que, os digo, no os deben de extrañar. Podemos verlo con ojos del siglo XX o del siglo XXI y decir, pero no nos deben de extrañar y debemos de creer que estas cosas realmente se hacían así. ¿Qué encontráis en otro tipo de recetas? Pues mira, por ejemplo, hay una receta como es una receta que se decía que estaba en los recetarios, que yo la traté de buscar en Martínez Motiño, pero no la encontré. La encontré en un libro en el Estebanillo González, pero había una receta que corría como si fuese un relleno que se llamaba relleno imperial ahumado. El relleno imperial ahumado consistía en esa receta que, para que os hagáis una idea, se cogía un huevo, se metía en un pollito, el pollo se metía en un capón, el capón se metía en un pavo, el pavo se metía en un cordero, el cordero se metía dentro de un cerdo y el cerdo se metía dentro de una vaca y se asaba. Álvaro Cunqueiro dice que este asado era real y que se daba cuando se proclamaba el emperador del Sacro Imperio Romano. Bueno, no he encontrado en ninguno de los 4, he encontrado el famoso relleno imperial ahumado. Lo he encontrado, como os digo, en un libro, en el Estebanillo González, pero forma parte de la literatura picaresca.
pero estaba, digamos, era una receta que se conocía o que se hablaba como algo especial. Bueno, que sepáis de... hay otras recetas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del recetario de Domínguez Hernández de Maceras, que antes se me había olvidado deciros quién era el cocinero del Colegio Mayor de Oviedo, es Domingo Hernández de Maceras. En el caso de Domingo Hernández de Maceras lo que encontramos es una cosa curiosísima, y es cómo se llevaba a rajatabla lo que era la Cuaresma. Entonces, el explicar que la Cuaresma se llevaba, y normalmente se llevaba en toda España, pero sobre todo, imaginaos lo que es un colegio mayor donde los alumnos van a seguir la carrera eclesiástica. Pues todo ese mundo de comida, donde ya no aparece la carne por ningún lado, cómo se cambia, todo esto aparece, y esto es realidad, no es ficción. Tanto es así que hay veces que cuando aparecía, como años después, cuando aparezca, no en este caso, pero años después, cuando viene el chocolate de México, hay dos tratados interesantísimos que se publican en Salamanca, hay dos tratados, uno de ellos donde dice: el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, porque no se sabía si quebrantaba el ayuno eclesiástico, si se podía comer en época de Cuaresma o no. Estamos hablando de un tomo de 200 páginas, hablando exclusivamente si se quebrantaba el ayuno eclesiástico con el chocolate. Todo este mundo de realidad y ficción en estas recetas, os estoy haciendo simplemente una pequeña introducción por todo lo que podréis encontraros si a alguien le apetece indagar en este mundo, bueno, pues que forma parte del mundo culinario, pero digamos que no es de lo último, es decir, que es como la historia. Pero bueno, es interesante. Todo eso, aun en raras ediciones, se puede encontrar. Se puede encontrar, y creo que lo pasaréis bien viendo este tipo bueno, pues de rarezas culinarias, que no todo es bueno, pues los últimos adelantos, las desestructuraciones, en fin, todo esto. Es decir, ha habido otros mundos, y mundos que, yo os digo, en muchos campos están sin estudiar todavía. No hay un estudio a fondo de lo que es la historia de la cocina española en el aspecto histórico y completo. Pues hay estudios parciales, porque son complicados, muchas veces no existen los textos adecuados, en fin, es complicado, pero ahí hay un campo extraño, semivirgen todavía, no está muy trillado, y donde, bueno, pues ahí podéis encontrar a alguien quien le pueda interesar, pues puede encontrar un campo, yo creo que es relativamente todavía se puede hacer. En fin, esto es lo que os quiero decir un poco, que a veces en la realidad y la fantasía en este tipo de recetarios os perturbará un poco, dirás, pero esto será verdad, será mentira. Pues no, pues estas cosas son verdad. A ver, cuando Quevedo dice que en los pastelitos de A4, lo dice como es sorna, es que metían carne de ahorcados. Bueno, pues habéis de saber que en el milanesado se ahorcan a varias personas, pasteleros, porque decían que habían aprovechado la carne en los pastelitos de A4 que se llamaba. No todo, a ver, estas son salvajadas, pero culinariamente también existen las salvajadas. Espero que más adelante podamos hablar de en fin, de estas historias que sorprenden, pero que, bueno, no dejan de ser y formar parte de la historia de la literatura gastronómica. Bueno, como vamos a ir un poquitín hablando ahora, si acaso en futuras charlas hablaremos de algo más concreto, más específico, vamos a ir hablando sobre una cosa que ponía yo aquí: aclaraciones de la olla podrida española y supervivencia actual. A ver, la olla podrida es un plato español que duró desde el siglo XV hasta el XIX en toda su fuerza. Os diré en qué deriva. ¿Qué es la olla podrida?
Primero, la olla podrida hay dos acepciones para la palabra. Etimológicamente no está muy claro si se refiere a olla poderida, en el sentido de poderosa, porque lleva muchos ingredientes, y de poderida pasar a podrida, o de olla podrida en el sentido que le damos a una olla cuando se está guisando y siempre es como un ave fénix, siempre está el mismo fondo y guisándose. Yo más bien creo que es por esta parte de olla podrida. A ver, la olla podrida costaba fundamentalmente, para que os hagáis una idea, vamos a imaginarnos que es una olla donde se le echa como fondo garbanzos, agua, y luego se le podía echar literalmente todo lo que la naturaleza cría, es decir, todo lo que da la huerta de verduras y todo lo que vuela o corre, es decir, se le podía poner ave, conejo, cerdo, nabos, zanahorias, se echa. Es una olla que lleva todo lo que ya os digo, todo lo que se decía que todo lo que volaba, todo lo que corría, cabía en la olla. Y este plato, ¿qué fundamento tiene? Bueno, a ver, esto es la forma, la olla podrida es este plato. Llevaba, lo repito, un fondo de garbanzo y luego pues toda una serie de acompañamiento, que si faltaba algo, pues no pasaba nada, se echaban otras cosas y siempre iba. A ver, ¿por qué esta olla ha tenido 4 siglos de historia y de pervivencia? Pues por una razón muy sencilla. Hay veces que decían, ¿este platonazo de la olla que se ponían? No, no era ningún platonazo ni era ninguna salvajada. Vamos a imaginarnos en el siglo XVI una forma de poner en el hogar una olla, donde la mujer se desentendía por completo, porque era una forma de hervir y de guisar poco a poco. Con tal de que no le faltara agua, no había ningún problema. ¿Por qué tiene tanta pervivencia la olla? Pues por una razón muy sencilla. Primero, el caldo lo podían comer los bebés, la gente más menuda, como sopa. La gente fuerte y en edad viril podía comerlo absolutamente todo. Pero tenía otros elementos, como la gente mayor. Ahora no nos damos cuenta de lo que es una persona que a partir de los 40 años se arregla la boca y tiene todo el sistema dental perfectamente. Entonces se perdía la dentadura y se perdía para siempre. La gente mayor, cuando un guiso cuece y cuece y cuece, la carne se despega del hueso. No es lo mismo que en el asado, que la carne se pega con el hueso. Entonces era un plato que permitía comer a chicos, chacos, una y otra vez. Llevaba todo, llevaba verduras, llevaba carnes, llevaba legumbre, es decir, todos los nutrientes estaban allí. Entonces era un plato único y había una especie de refrán que se conocía como donde no hay olla todo es bambolla, en el sentido de que donde no hay olla pues, las cosas están como están. Esa olla, yo quiero creer, no sé por qué me da la impresión de que ese plato es un plato, tiene que tener un origen godo, digo yo, en el sentido de que es un plato que parece que se ha ido echando todo lo que han recogido los pueblos, o sea, cabía todo. Es como si hubiese sido de un pueblo nómada que al final se establecen y se queda la olla como tal. La olla aparece en toda la literatura española, tanto en teatro, tanto en Cervantes, en toda lo que es la literatura picaresca, incluso lo que son entremeses. La olla está presente, siempre aparece, como digamos el plato estrella. Entonces, cuando alguna vez oigáis la olla podrida, imaginaros que se trata de eso, un plato de una pervivencia larguísima, porque de otras cosas permitía que la mujer no estuviera pendiente de la cocina, permitía que todo se podía ir añadiendo, no era terminar una olla, no, se echaba agua y continuaba y continuaba y continuaba. Este plato, aunque nos parezca raro, ha llegado hasta nuestros días. ¿Y cómo ha llegado hasta nuestros días? Pues este es lo que es la variante última de lo que es el cocido. El cocido todavía mantiene, si os fijáis, un fondo, cuando se pone el cocido, digamos,
como il faut, como Dios manda, como eso, se ponía una sopa, que era el caldo, se ponían los garbanzos y luego se ponía la carne y las verduras aparte. Bueno, el cocido es la última, digamos, la última expresión de lo que era la olla podrida. La olla podrida, que he de deciros que los franceses tienen un plato, cuando llaman ellos pot-pourri. Pot-pourri es la traducción simplemente de un pote podrido, un pote cociendo constantemente. Bueno, creo, a ver, aunque requeriría muchas más cosas, muchas más explicaciones, pero bueno, por lo menos creo que una pequeña aclaración de qué es la olla podrida, para que cuando la veáis no digáis, pues sí, era un platonazo que ya lo dice Cervantes, o que ya está en el siglo... No, no, era un plato más sabio de lo que nos creemos, y que existía porque tenía que existir, y duró tanto tiempo pues porque tenía que durar, porque era, sobre todo, cómodo y nutritivo. Y en cierto aspecto, bueno, pues económico, es decir, admitía todo. Bueno, a ver, yo creo que como tema de olla es suficiente. Había un punto que, digo, os había puesto un poco rescatando del olvido los nombres de los mejores cocineros de la historia española de esta época. A ver, repito, os he dicho que como cocineros estaba Ruperto de Nola, teníamos a Diego Granado, teníamos a Martínez Motiño y Domingo Hernández de Maceras. Esos son, digamos, los clásicos, los que nos han llegado hasta nuestros días, con obra escrita y nombre y apellidos. Pero hay más que no escribieron. Por ejemplo, echamos mucho de menos el que fue cocinero de la reina Isabel, que era Toribio de Benavente. Toribio de Benavente sabemos que escribió algo, pero no nos ha llegado hasta nuestros días. De Pedro Chacón, uno de la familia de los Chacones, que había estado al servicio de Isabel y Fernando, tampoco nos ha llegado nada. Nos llega posteriormente un tratado de Pedro Chacón del Convivium Romano, pero no estamos hablando de él, sino estamos hablando de un antepasado suyo, y de ese Pedro Chacón no nos llegó nada. Teníamos también noticias de varios otros autores que, sabiendo que habían escrito, bueno, pues sencillamente quizás eran manuscritos y no se publicaron y se han perdido. Afortunadamente, de vez en cuando suele pasar que aparece alguna vez. Es el caso del libro que os decía, el catalán, el libro del Sensoví, por ejemplo, que es un libro que, bueno, pues permaneció inédito hasta muchísimos años después. Y tal. Pero bueno, lo importante es saber que de los principales los tenemos, sabemos quiénes son, aunque no sepamos mucho de ellos propiamente, porque hay veces que las noticias que sabemos es las que nos dan ellos en el prólogo, en la introducción o en alguna cosa. Pero bueno, sabemos que había habido más. Tampoco se puede hablar mucho más de ellos porque es conjetura, es decir, bueno, sabemos que existieron estos otros cocineros, pero no han llegado. Nos pasa en Italia, pasará en Francia, pasa absolutamente en todos los sitios. Pero bueno, los que tenemos son los que tenemos. Y luego el último punto, yo tenía la rareza de los recetarios de época y su búsqueda por los bibliófilos de todo el mundo. A ver, esto ya es un poquitín, a ver, os voy a comentar. No se sabe por qué razón los libros más cotizados, o de los libros más cotizados del mundo, son los libros de cocina. Los antiguos me refiero, las primeras ediciones de los antiguos. Y no es nuevo. A ver, hacia 1860 ya se llegaron a pagar por una edición de Leviander en Francia, se llegaron a pagar 10.000 francos suizos, 10.000 francos oro, que era una auténtica fortuna, por un libro intonso. En España, si apareciera, a ver, el único ejemplar del libro de Domingo Hernández de Maceras, el libro de Salamanca, que se publica en Salamanca, del cocinero del Colegio Mayor de Oviedo, el único ejemplar que queda está en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. No hay otro, no queda otro, no sabemos de otro. Si apareciera uno en España, podría alcanzar un valor perfectamente el mercado de unos 30.000–35.000 euros, porque los bibliófilos de cocina
son rara avis y estos comen aparte. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los libros de cocina pues arrancaba una hoja pues para saber la receta, no aparecen generalmente completos, se solían estar siempre en las cocinas, se solían desaparecer. Entonces, una primera edición de, por ejemplo, del libro de los guisados de Ruperto de Nola, el libro de los guisados o el libro del Coch, en la sala, en Madrid, en la última subasta, estamos hablando del año 94, creo recordar, creo que en la subasta Durán creo que llegó a alcanzar los 18.000 euros. Entonces, bueno, pues hay que sepáis que, bueno, que son, digamos, forman parte de la rareza. De las rarezas bueno, pues sobre este tipo de recetarios, este tipo de cocina que se busca pues por un tipo de gente que es muy especial y muy específica. Entre ellos yo, pero no me he podido conseguir nunca una primera edición de ellos, pero bueno, no descarto la idea. Eso sí, creo que por lo menos descubrí dónde estaba el recetario de Hernández de Macera en Estados Unidos hace 15 años, lo encontré y lo publicó la Universidad de Salamanca y por lo menos ya es asequible. Hay veces que es decir, yo no pretendo que la gente vaya a buscar este tipo de libros en sus originales, no. Hay ediciones que son actuales, que se pueden comprar en precios muy módicos, y ahí, por ejemplo, tengo que hablar de la colección Cinco Sentidos, ya desaparecida colección Cinco Sentidos, que dirigía Xavier Domingo, donde quizás ha sido de lo mejor que se ha escrito en los últimos años en España, sobre cocina. Aparecen los clásicos que os digo, y muchos otros más. Es asequible, se pueden encontrar todavía, y creo que lo pasaréis francamente bien empleando leyendo este tipo de recetas a todo aquel que le interese. En fin, y termino diciendo, aunque haya podido resultar un poco pedante, termino diciendo pues lo que le decían a Manolete cuando iba a las plazas de tercera, que le decía desde la barrera, le decía el apoderado, pero maestro, no arriesgue tanto, no de tan... Y Manolete decía, hombre, alguno habrá que entienda. Bueno, pues espero que alguno que me haya escuchado le guste este tipo de mundo y va por vosotros. Bueno, Santiago, muy interesante. Igual me he pasado. No, ha estado muy interesante, y me ha quedado claro lo de la olla podrida. Ahora sí que sé lo que, ¿sabes lo que es? Ahora ya sé lo que... Bueno, pues cuando te comas un cocido, piensa que, bueno, algo de eso todavía queda. Precisamente era una de las preguntas que te quería transmitir, ¿no? Me ha recordado lo que has dicho en cuanto al tema de la olla podrida, pues me viene a la memoria el cocido madrileño de siempre, ¿no? Que se echa todos los ingredientes durante muchas horas. El cocido madrileño, el antiguo cocido maragato, son todavía los herederos de ese tipo de cocina. Claro, que con las palabras uno pues podía pensar cualquier cosa, ¿no? Hasta que lo has explicado. De hecho, bueno, una asistente a la conferencia nos pregunta, Raquel, hay cocido madrileño, maragato, extremeño. Entiendo que cada comunidad fue adoptando la olla podrida según sus provisiones y es por eso que tenemos distintos tipos de cocido, que es lo que acabas de hay algunas variantes, como es el cocido maragato, el extremeño. Todo lo que aquí, depende de las variantes, depende de dónde estás, pues hay unos productos, hay otros y tal, pero en realidad es una idea genérica que, bueno, luego se va, pero sí, lleva razón, es así. En esencia es así, son muy parecidos. Sí, como lo dice. Luego, has mencionado, cuando hablabas de la receta para enfermos y convalecientes, ¿no? Que hacían cosas como, por ejemplo, meter monedas de oro en la... No, es que cuando te explican la receta, dice, y tienes que echar 50 monedas de oro. Además contadas, 50 sí, monedas bueno, de oro. Por eso, sí. Bueno, pues a mí también me venía a la memoria cuando otra tradición actual, me imagino que arrastrada de tiempo atrás, por ejemplo, en las Nocheviejas, cuando en las copas de champán se echa oro también, pues por el tema de la buena suerte y estas cosas. Supongo que son cosas que también se arrastran, se adaptan y cada cultura las va pensando, ¿no? Muy bien. Y bueno, has hablado de muchos libros, Santiago, los primeros, los iniciales en el tema de la cocina, y nos has recomendado, también lo hemos escrito en los comentarios,
pues que recomiendas este prólogo del libro de Martínez Motiño, ¿no? El prólogo de Martínez Motiño es maravilloso, es para darse una idea de por dónde iba ese mundo. Es un mundo de cocina, de cocineros, de gente que está trabajando en cocina, y cómo va explicando pues lo que es una cocina de la época, y diciendo, bueno, pues habría que darle a los pícaros, a los chicos habría que darles una camisa para que anden limpios, o todo este mundo. Y entonces te das cuenta de que, bueno, pues lo que era una cocina en aquella época, donde en una cocina pues podían estar trabajando 40 o 50 personas. Pues había que traer el agua, había que limpiar, había que esplumar las aves, había que, en fin, no es ahora que vas a coger y tal, no, es que había que coger todo ese sistema, era pelar aves. De hecho, a los pícaros de cocina, un poquitín se les tenía para eso, para traer el agua, limpiar las aves, picar la carne, en fin, todo este mundo de cosas pequeñas que había que hacer, pero es que había que hacerlas. Es que una cocina una cocina, por ejemplo, pues como Martínez Motiño, de real, pues podía estar dando de comer una barbaridad de gente. Entonces, pues bueno, que hubiera 50, 60, 70 personas ninguno de ellos cobraba, es decir, daba luego lo que el jefe de cocina o el cocinero, a ese se le pagaba, y ese es el que repartía. Pero a veces había tanta necesidad que le den unas camisas, no se las voy a dar yo también. El reparto no era a lo mejor tan equitativo como se puede pensar, ¿no? Bueno, pues ahí queda la recomendación de Santiago, y la verdad es que bueno, intentaremos localizar ese prólogo. Bueno, esos libros se pueden localizar, la edición más, creo que más, es en la colección Los 5 sentidos de Tusquet. No hablaba solamente de los sentidos del gusto, a veces era también otros sentidos del beber, pero fundamentalmente ahí hay unos cuantos libros de cocina francamente maravillosos, y están muy bien, quiero decir que están bien prologados, con notas a pie de página donde hay unas explicaciones que yo creo que cuando se quiere introducir en ese mundo por lo menos suelen salir, son necesarias. Muy bien. Y una última cosa, Santiago. Estos libros que has mencionado, uno se los puede leer por mera afición y demás. ¿Crees que pueden llegar a servir de inspiración para una cocina actual en algún punto, en algún detalle, en alguna...? A ver, pueden servir para ver que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, que no existen novedades y tal. Es decir, no se le puede dar ahora porque no se le puede poner, pues yo qué sé, pues un jigote. Un jigote pues es un tipo de carne picada, no aporta nada en lo que es hoy. Pero puede servir para ver un poco cómo se evolucionan los gustos y cómo cambian las cosas, como por ejemplo un plato como el manjar blanco, otro de los platos que ha durado durante 4 siglos, pero no solamente en España, sino por ejemplo en toda Europa. El manjar blanco, ¿por qué tiene tanta pervivencia el manjar blanco? Pues bueno, pues hay que saberlo. Y dices, bueno, ¿y qué lleva? Pues llevaba almendra, llevaba pechuga de pollo desleída, un poco de leche, un poco de canela, en fin, ese gusto de cosas que dice, bueno, han desaparecido y ahora se podía aprovechar algo. Pues hombre, siempre ha habido intentos de recuperar, en Francia, en España, en todos los sitios. En España, por ejemplo, hubo 2 o 3 intentos, incluso, yo qué sé, pues en Córdoba tenías el Caballo Blanco, creo que hacía una cocina mozárabe. En Madrid, a mediados de los años 70, estaba el Ruperto de Nola, precisamente, que hacían algunas cositas. A veces se pueden hacer pues, cocina medieval, se pueden hacer, pero hay que ir con la predisposición de la época, es decir, saber que puedes encontrarte un asado de cordero que va pues un poco sellado, barnizado con miel y canela, y hay que saber que esos gustos son de la época, claro, y tomarlo como tal, ¿no? Queda claro, Santiago. Bueno, pues no hay más preguntas de momento. Ya cualquier cosa que queráis comentar, tenéis el canal de YouTube a vuestra disposición, las iremos revisando. Sabemos que nos ve gente incluso fuera de España. Tenemos una visitante, María, desde Venezuela, que nos indica si se verá grabado la sesión. Por supuesto que sí, es nuestra intención. Y Santiago, muchas gracias de nuevo por tu visita. De nada. Por tu Seguiremos hablando de rarezas. Seguiremos hablando de cosas porque tenemos todavía
unas cuantas conferencias más que impartir con Santiago. Tenéis toda la información de las mismas en nuestro portal de Xitae. Y, por supuesto, que la seguimos publicando con antelación para que nadie se pierda esta cita tan interesante. Bueno, Santiago, muchas gracias. A vosotros. Gracias.